Estoy muy emocionado hoy en Vivarium porque en este episodio tenemos a Francis Arjona Godoy. Un muy buen amigo, colaborador en las cosas del reino, además de ser el director nacional de M4 España, es un hijo de Dios. Es un esposo, es un padre de 3 preciosas personas, 2 hijas y un hijo, apasionado por Dios, pionero en la obra social y la justicia social cristiana en España, pionero y plantador de iglesias en la España rural, particularmente en Córdoba, asesor también de muchos ministerios a nivel global, internacional, a través de la Misión Cristiana Europea por muchos años. Francis, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Es un placer estar aquí con vosotros. Me encanta uno de tus nombres con los cuales sueles firmar tus correos electrónicos, tus cartas. El jornalero del reino al servicio del maestro. ¿Nos podrías explicar a nosotros aquí, millennials, qué significa esto de jornalero del reino al servicio del maestro? Bueno, eso tiene su historia también, pero la cosa es que cuando uno trabaja en los pueblos, una de las primeras cosas que tienes que hacer un poco es trabajar y vivir, como solemos decir, a pecho descubierto, es decir, no puedes pretender ser otra cosa que no eres. Entonces, yo creo que la palabra jornalero define perfectamente lo que debe ser un siervo de Dios. Si nosotros estamos al servicio del Señor, nuestro papel no es el principal, sino es un papel totalmente secundario en sus manos. Por lo tanto, el jornalero es aquel que en los campos andaluces se dedicaba a trabajar haciendo cosas muy humildes por un salario, por algo que le iba a recompensar al final del día. Entonces es el estatus dentro de lo que era el trabajo en los campos, el más bajo. Y creo que esto define perfectamente lo que Jesús quiso decirnos cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y llevad mi yugo, que es su carga es fácil. Y obviamente servimos al maestro, no estamos aquí para promocionar ni el ministerio personal cada uno que Dios le ha dado, ni la organización, ni incluso la iglesia a la cual pertenece o los resultados que hayas tenido. Un jornalero se enfoca en un trabajo específico, concreto. Para nosotros es hacer discípulos humildemente y que cada día hace ese trabajo, y evidentemente no estamos a servicio de organizaciones, de denominaciones, sino de Dios y su reino, como ese maestro que nos enseñó. Y por eso ese nombre me gustó, porque tiene su mensaje muy directo a muchas cosas que creo que deberíamos de olvidar, ¿no? Y deberíamos de concentrarnos en lo fundamental del Evangelio. Es el trabajo sencillo, humilde, constante, y que nunca olvidemos que nosotros no somos los protagonistas de todo esto, es Dios. Fenomenal, Francis, y me encanta la metáfora porque es una de las que usa Jesús habitualmente para referirse al trabajo espiritual, a los corazones, ¿no? La tierra, sí. A la semilla, pues el Evangelio, al fruto, pues aquella cosecha espiritual y transformación que vemos en las vidas de las personas. Y me emociona mucho este episodio y esta conversación contigo hoy, porque un distintivo de lo que vamos a estar hablando hoy es sobre el trabajo en la España rural, la necesidad que hay, tu experiencia, aprender de las experiencias que tú has podido vivir hasta el día de hoy, y también escuchar esas pautas, esos principios que hay que tener en mente a la hora de trabajar en el ámbito rural. Antes de entrar de lleno en todo eso, Francis, ¿nos podrías contar un poco cómo conociste al Señor, cómo recibes ese llamamiento, incluso si me empujas, cómo específicamente recibes ese llamamiento a trabajar en la España rural? Bueno, esto se remonta ya al año, da miedo cuando digo el año 77, la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba quiere alcanzar otros pueblos, que había muy poca obra en Córdoba. Llama en aquella época al evangelista Juan Bley y él acude
con la primera campaña que Decisión hace en España, y allí hubo una... ¿Fue la primera? Es la primera, sí. ¿En Fue la Puente primera. Genil? Sí, sí. Vale. Año 1900, julio de 1977. Entonces, allí unos jóvenes, en este caso yo tenía 17 años, nos convertimos. Yo personalmente yo era ateo y comunista, o sea, lo mío tiene que ser, lo mío fue, yo me fui de la reunión enfadado, volví el domingo, y cuando a mí me explicaban en el seminario lo que era la gracia irresistible de Dios, recuerdo con los profesores que dice, bueno, esto es un poquito complicado comprenderlo, y yo levanté mi mano y dije, no, si yo lo entiendo perfectamente, fue lo que pasó en mi conversión. Yo fui allí por otros motivos y de pronto me encontré allí delante diciendo que yo acepto a Jesucristo. La verdad que mi conversión fue radical, fue algo brutal, dejé de fumar, dejé de beber, sin que nadie me lo dijera. Yo aprendí todas esas cosas después en el discipulado que me daba un hermano, Felipe Torres Quirós, que me iba discipulando, y yo le explicaba, bueno, me está pasando esto, mira, llevo el paquete aquí ya de 3 o 4 días, no lo he fumado, ¿qué pasa? No os contamine vuestro cuerpo, que sois templo del Espíritu Santo. No digo palabrotas, trabajaba en un taller, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, etcétera, etcétera. Es decir, había una cosa. Sin embargo, de una transformación que yo primero la experimentaba y después la leía en la Biblia. Y para mí esto cobraba mucho sentido, porque veía el trabajo de Dios en mi vida de una forma muy sobrenatural. Wow. Yo a los 3 meses de ser creyente, llevaba pelo largo, mi banderita de Andalucía de aquella época, con todo lo que había, corría el año 77, yo le dije a mi pastor, Antonio Gómez, ¿qué debo de hacer para irme a un seminario? Yo creo que el pastor se asustó y me puso una lista de requisitos tan larga que yo pensé, este hombre no quiere que yo me vaya a ningún sitio, no lo ve posible. Y entonces yo sencillamente lo que empecé fue a cumplir una tras una todo lo que había puesto. Yo había dejado los estudios a los 15 años, bueno, hay que estudiar, pues venga, de noche a estudiar. Yo estuve un año durmiendo un día sí y otro no, o sea, dormía cada 2 días para estudiar, para sacarme mi bachillerato, para poder irme a Barcelona, a ISTE. Y durante la mili hice algo parecido también, yéndome por las noches a estudiar allí en Vitoria, en Araca, donde fue. Por lo tanto, mi llamamiento fue claro, definido, a trabajar en los pueblos, porque se hablaba mucho de aquellos pueblos que no había testimonio. Juan lo decía, Antonio Gómez lo decía, y claro, cuando íbamos de Puente Genil a la Iglesia Bautista de Córdoba, todos los pueblos que había entre Puente Genil y Córdoba no había obra, y yo oraba esta oración, me acuerdo perfectamente, con 17 años, Señor, que no me muera sin ver una iglesia en estos pueblos, de joven. Eso era una cosa que Dios ya había puesto en mi corazón. Hoy ya hay iglesias en esos pueblos, desde Puente Genil hasta Córdoba ya hay iglesias, ¿verdad? Y era algo muy interesante, pero fue algo muy sobrenatural directamente que Dios puso en mi corazón. Después llegó Ronaldo Anderson con la visión de plantar 39 iglesias, etcétera, etcétera, pero en aquella época fue así. Qué tremendo, qué bueno escuchar esto. Me recuerda mi primer viaje que hice a España en el 97, y también recorrimos muchísimos pueblos y muchísimas, más que pueblos, recorrimos muchísimos kilómetros, y me acuerdo que los obreros nacionales de León, de Galicia, de País Vasco, de Andalucía, nos decían, todos esos pueblos, Miguel, todos esos pueblos, hay muchísimos pueblos donde no hay un testimonio cristiano, un testimonio evangélico, ¿no? Y me acuerdo que eso nos sembró una carga y una preocupación por la necesidad que hay en los pueblos en España. ¿Nos podrías hablar un poco más de plantando iglesias, empezando obra pionera? Tú has estado ahí, sigues ahí. ¿Por dónde empiezas? La verdad que en aquella época, cuando empezábamos, realmente no había una idea clara. Yo creo que hoy los jóvenes, los que ya están estudiando M4 Ready, los que van a los seminarios, ya tienen de alguna forma una cierta hoja de ruta de cómo hacerlo, cómo llegar, cómo empezar, con qué conexiones. Nosotros simplemente llegábamos a un pueblo a vivir.
a orar, a ver qué opciones. Yo recuerdo en Peñarroya empecé a trabajar con personas con problemas de adicciones, que yo nunca había tenido problemas de adicciones. Yo no sabía nada. Yo sabía que mi pastor llevaba gente en su coche a los centros de rehabilitación, nada más. Y yo todo lo que he aprendido en este ámbito ha sido a base de equivocaciones. He aprendido en la calle, básicamente. No hay un manual de intervención. Hoy ya sí, hoy ya se tiene una idea muchísimo más clara. Pero en aquella época era vivir, equivocarte, amar a la gente, poner un poquito la creatividad en marcha. Recuerdo como allí ya en Pozo Blanco, que no era el primer lugar, pero en Pozo Blanco, como mi esposa, con la esposa del otro compañero misionero, Katy, como eran músicos, con un otro músico del pueblo, fuimos a dar un concierto. Y digo fuimos porque yo llevaba en una furgoneta los instrumentos, un piano, un cello y el clarinete. Bueno, el clarinete no hacía falta furgoneta. ¿Y dónde se dio el concierto? En la iglesia del colegio de los salesianos, dentro de una iglesia. Y yo decía, wow, si alguien me viera entrando a estos instrumentos a una iglesia católica, algunos me pegarían fuego. Yo decía, ¿no?, en este sentido. Hoy enseñamos en los salesianos prevención de drogas. Hoy los mismos salesianos incluso nos han pedido dar devocionales. Hoy vamos allí a hacer actividades. Incluso hemos recibido ofrendas para el buen samaritano por parte de ellos, dada por uno de los sacerdotes, un amigo mío, Antonio Rides, dado por ellos con una generosidad. ¿Y por qué? Ha habido una relación y una constante con ellos trabajando. Quiero decir que entrar en los pueblos requiere de mucho amor, identificar las personas concretas, ser transparente, ser servicial, poner el amor de Jesucristo en cualquier circunstancia, como pasó con el COVID. Bueno, contaría mil y una historia, pero es ser tú mismo, que no cambias, sino que lleva una idea clara, demostrar el amor de Jesús en cualquier vertiente. La oportunidad que tenga, es las cosas que van a surgir, como el buen samaritano, que van a surgir día a día. No hace falta planificar. Es bueno planificar, pero dejar que Dios te vaya guiando en ese camino y ser tú mismo, y siempre con el mensaje de Dios claro y sin ponerlo, no negociarlo, dejar claro por qué hacemos y para qué hacemos las cosas. Wow, estás soltando unas perlas, Francis, pero qué interesante lo que dices, ¿no? Que no había un manual, no había una hoja de ruta, tanto para el trabajo específico con personas que venían del mundo de la droga, pero en general, ¿no? No teníais el manual de plantación de iglesias, pero qué bonito lo que has dicho, ir a vivir entre la gente, sí, orar en el pueblo, mucho amor, sí, identificar a las personas correctas. Y qué interesante este dato de servir de una manera tangible, sí, en esas necesidades reales de las personas. Sí. Cuéntanos un poquito más, porque yo sé que a lo largo de tu historia ha sido uno de los medios o de las maneras hoy de este lado le podemos llamar metodología, ¿no? Yeah. Pero de aquel lado era simplemente maneras de ayudar y de amar a las personas, ¿no? Cuéntanos un poquito más cómo este trabajo con personas en diferentes ámbitos de necesidad ha podido abrir puertas de diferentes maneras para servir al pueblo donde vives, pero también a otros pueblos. Bueno, quizás mencionar que no siempre se ha trabajado con las necesidades. Recuerdo cuando trajimos una vez un equipo de baloncesto de los Estados Unidos, aquello fue un revulsivo tremendo, y como en este mismo colegio nos dijeron, pueden jugar, pero no podéis compartir el evangelio, porque usábamos la mitad del partido, donábamos el Nuevo Testamento a la gente a la salida. Ya. Esto lo hicimos por toda la provincia de Córdoba, que ya fue un boom tremendo. Ahora hacemos cosas parecidas y ellos mismos quieren que hablas esto, ¿no? Ahora mismo estamos trayendo entrenadores de baloncesto, de fútbol, y
en mitad del partido, con la televisión, con las cámaras, con el alcalde, nosotros decimos, el manual que hemos enseñado a los niños durante toda esta semana está aquí, y ese manual es la Biblia. Están en cajas, si ustedes quieren recibir una copia gratuita, se van cajas enteras, ¿no? Porque ya hay credibilidad en este sentido. Hemos usado muchas herramientas, el deporte, hemos usado la cultura, historia sobre la historia de la Reforma, hemos usado las campañas de verano, hemos usado trabajo con niños, mucho trabajo con niños, hemos usado la radio, hemos usado la televisión, yo creo que todo lo que uno puede imaginar lo hemos usado, y normalmente ha sido una tremenda oportunidad. Ahora, lo que sí nos hemos dado cuenta, identificamos el tema de las drogas allí por el año 90, que era un gran problema, pues montamos un centro de rehabilitación para ayudar, y creo que esto fue lo que rompió, por lo menos, el concepto de la credibilidad, cuando personas desesperadas llegaban diciendo, mira, tengo mi marido, mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi primo. Recuerdo cuando un alcalde me decía mi primo, y lo llevábamos y se rehabilitó, ¿no? Y cómo esto ha hecho cambiar cosas, incluso el hospital pidiéndonos ayuda para personas que tenían que ir del hospital a un centro. Pero menciono el tema de las adicciones como un punto porque ha sido una cosa importante en nuestro ministerio, pero cualquier asunto, una separación matrimonial, una ayuda de cualquier índole, siempre hemos intentado dar una respuesta siempre bañada en el amor de Dios, y siempre entendiendo y diciéndoles que Dios era el que tenía la última palabra de este asunto. No hemos dejado el asunto de la ayuda social, por mera ayuda social, sino con la intencionalidad que Dios está detrás, motivándonos a nosotros y siendo la solución también para ellos, porque al fin y al cabo el problema simplemente reflejaba un pecado, el tema era tener la paz con Dios. Entonces, el COVID, cuando llegó el COVID, ¿no? Habíamos comprado una furgoneta nueva y con donativos, y la trabajadora social del hospital me pidió ayuda, y yo en pleno COVID, en las primeras 2 semanas, yo me hice 1.500 kilómetros dentro del Valle de los Pedroches y del Valle del Guadiato, porque estuve distribuyendo material del hospital en toda la residencia de ancianos. Y era una cosa muy curiosa. A veces me encontraba a las 12 de la noche, repartiendo todavía materiales porque había que acabarlo. Y recuerdo enfermeros de los centros de salud ayudándome a descargar allí en Fuente Ovejuna, en una residencia de ancianos, las cajas, la trabajadora social del hospital llamándome a las 12 de la noche. Oye, ¿cómo va con ello? Yo voy bien, no te preocupes, cuando llegue a casa te aviso. La trabajadora social, que fue nuestra primera trabajadora social que tuvimos en la asociación, y sirviendo a la gente. Eso lo digo aquí ahora mismo porque se puede ya hablar, pero en aquel momento no importaba, no se decía. O alcaldes pidiendo ayuda para hacer cosas. Entonces, nosotros estamos al servicio de la gente. Wow. Se conviertan o no se conviertan. Este es un punto muy importante. Nosotros no amamos a la gente como una forma de decir, porque queremos que sean futuros miembros de la Iglesia Evangélica. Claro que queremos que sean miembros de la Iglesia Evangélica. Pero nosotros amamos a la gente porque Dios dice que debemos de amarla. Y predicar el Evangelio también, buenísimo, obviamente. Buenísimo. Pero ese amor tiene que ir por delante como una tarjeta de presentación. La diferencia entre proselitismo, claro, y ganar adeptos y convertidos, ¿no? A amar a las personas, compartir el amor de Jesús, sí, con las personas, encarnado y, sí, proclamado, sí, ¿no? Y dejar que sea el Espíritu Santo que convenza de pecado y de juicio a las personas que tengan que convencerlas. Punto. Como siempre tiene que ser y siempre tiene que haber sido, ¿no? Pero eso va muy en contra de resultados. La parte cuantitativa del asunto. Y es lo que te estoy escuchando. Te estoy escuchando una labor de siembra. Seguimos con la metáfora de la, sí, tierra, ¿no? Y del ámbito rural, pero un tiempo de siembra, de paciencia, de seguir trabajando la tierra, los corazones de las personas. En medio de todo esto, ¿podrías contarnos quizás la historia de alguna o dos
personas donde has visto una vida transformada por Jesús? Pues sí, mira. Sí, pero primero quiero hacer una pequeña introducción, Sí. porque veo que esto de agricultura para mucha gente es nuevo. Entonces, sobre todo en las grandes ciudades, pues la gente no entiende quizás mucho. Mira, cuando tú vas a preparar un campo para cultivarlo, primero empiezas a quitar lo que llamamos en Andalucía forraje, malas hierbas. Después se hace también, incluso se quita las piedras, se despedrega el campo. Interesante. Son labores previas que no son gratas, que son difíciles, que no ves nada, pero después piensa, ala, ya podemos tirar la semilla. No. Vengo de familia de agricultores y te voy a explicar una cosa. Mira, primero se tiene que dar una reja profunda a la tierra, donde casi medio metro la tierra es volteada. Después se tiene que pasar una grada que descuartiza esos terrenos tan grandes. Y finalmente se entra un calificador que lo que hace es hacer los surcos ya para empezar a labrar. Hemos quitado las malas hierbas, hemos quitado las piedras, hemos trabajado por 3 veces la tierra, la misma tierra, y ahora empezamos a sembrar. Wow. España necesita todos esos elementos para que las personas puedan aceptar el Evangelio. Wow. Y queremos sembrar. Tiramos la semilla encima de las piedras y de los espinos y decimos, ¿por qué no crece nada? Porque no está siguiendo el ritmo de la agricultura que nos ayuda a entender. Nosotros tenemos que preparar la tierra. Entonces, el trabajo previo de un plantador de iglesias es preparar la tierra. Ahora, ¿quién quiere trabajar preparando la tierra sin ver resultados? Porque todos queremos tener iglesias grandes donde el domingo predicamos a sin fin de gente. Nosotros estamos poniendo los fundamentos. Cualquier cosa que tenga un fundamento, ese fundamento nunca se verá, pero es la base para poder edificar cosas grandes. Así que la iglesia que muchos jóvenes, millennials y otros, van a plantar pronto y van a tener resultados importantes, estaría basada sobre el trabajo de mucha gente que de forma anónima ha trabajado en estos pueblos, partiéndose la cabeza sin tener resultados, y después se verán estas cosas. A eso dedicamos un plantador de iglesia. Ahora, ¿está dispuesto a pagar ese precio? Esa es la gran pregunta para ¿Cómo lo traduces? Esos tres procesos, esos 3 pasos en ese proceso al corazón de una persona, quizás en alguna experiencia de una vida real. Fíjate esta historia. Yo en el año 90 y tantos se convierte en Pozo Blanco los mayores traficantes de droga. Ellos atracaban bancos, lo detuvieron 40 veces. Cuando estas personas se convirtieron y fueron miembros de la iglesia, como yo le dije, mira, pues se llamaba igual que yo, Francisco, tendrás que pedir perdón porque conocía, no había tiroteado con policía. Bueno, no quiero entrar en los detalles, pero gorda, historia muy gorda. Y dijo, yo solamente puedo hacer una cosa, voy a la radio. Y lo voy a hacer en la radio. Y dije, mira, te he dicho que pidas perdón o que monte un espectáculo. Cuando fuimos a la radio, el dueño de la radio dijo, ese no entra, porque cuando Francisco pidió perdón y la gente me dijo que el pueblo se paralizó, estamos en el año 90, todo el mundo escuchaba la radio, etcétera, etcétera, y cuando el hombre que lo miro al director y veo que está llorando. Pues después yo, mira, Pablo, no puedo entender ni la primera reacción ni ahora. Dice, los 3 días que esta emisora no funcionó es porque este y sus amigos entraron y se llevaron la etapa de potencia del equipo de sonido, del equipo de transmisión. Pero cada vez que quiera hacer esto, que venga. Bien. Que ya fue impresionante. Él partió con el Señor por una enfermedad mortal, igual que su esposa, pero había un niño que tenía 18 meses y se negativizó. Proceso que hasta los 12 meses, si los niños no se negativizaban, morían, pero este niño no se había negativizado y tenía ya 18. Oramos en la iglesia y el niño se cura, no se negativizó, se cura a los 18 meses. Los padres mueren, el niño le perdemos la vista, seguimos orando por él, y yo dije, cuando se curó, cuando hubo la sanidad, si Dios le ha curado, Dios tiene un plan. Pasan los años, 1, 2, 3, 20, 33 años después, uno de los chicos rehabilitados me dice, Francis, Luismi quiere hablar contigo. Le llamamos por la tarde, reconoció mi voz porque usamos su teléfono, le invité a un café
y le conté esta historia, lo que había pasado. Él no la sabía. Digo, Dios te sanó con un propósito. Wow. Tatuajes por todos lados, no te cuento. O sea, una réplica del Padre. Me dijo, ¿tienes una Biblia? Digo, yo tengo una Biblia. Se la regalé. Al domingo siguiente vino a la iglesia. Hace ya un año que se ha convertido, se está discipulando para ser bautizado. Wow. Observa este detalle. Eso de las piedras, sí, el ritmo. Los procesos, los pasos en el proceso de preparación. ¿Quién puede pensar que 33 años después de un evento de esa magnitud que estoy contando, ese hombre ahora está en la iglesia y está siendo uno de los gente que más interés está poniendo, invitando a otros amigos, y todo el mundo sabe lo que él era su papá y lo que era él? Entonces, esa espera, Dios no tiene tiempo. Nosotros sí, nosotros no se movió, Dios no. ¿Qué hará Dios con ese muchacho? Y otros, pues solamente Dios lo sabe. Pero eso es una historia real que pasa en Pozo Blanco con un caso, y hay otros muchos más, ¿no?, que podría contar, cómo Dios está haciendo una obra silente, callada, pero nunca estática. Qué bonito. Nunca estática. Dios siempre está trabajando. Sí. Y como sucede con la tierra, ¿no? Uno hace los procesos, pero hay cosas que no controlamos y que se están dando mientras hacemos esas partes. Sí. Estás hablando de mucha paciencia, un trabajo de años. ¿Alguna dificultad que sea muy particular a la que apuntarías de trabajar en el ámbito rural? La despoblación. Tú puedes, gente se convierte contigo, pero el trabajo, los estudios, el paro, hace que estas personas se muevan a otros lugares por necesidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra iglesia, yo digo que es una exportadora de creyentes. Okay. Eso es perspectiva. Y todo el mundo me está diciendo, ¡ay, qué bien los creyentes de ahí de Pozo Blanco, qué bien, tío, gente sana, gente tutú! Digo, sí, muy bien para ti, pero yo me estoy quedando sin gente. Aquí no tengo la gente que necesitaba y tal y cual. ¿Qué está pasando? Dios está trayendo ahora a personas de otros países, de otros lugares. Entonces, Dios tiene un plan que todo el mundo lo está viendo, cuando ahora más de la mitad de la población evangélica en España ya no es gente nacida en España en el sentido autóctono, sino que son nacionalizados, gente que está llegando. Eso hay que investigarlo muy bien, porque puede ser que Dios esté tramando algo, o Dios está tramando algo, y todavía nosotros no nos estamos enterando de la película. Y si Europa, con los europeos, no quieren hacer el trabajo en la viña del Señor, no quieren ser jornaleros del reino, a lo mejor Dios contrata a otros jornaleros para que vengan a hacer el trabajo de aquellos que hemos nacido aquí, y no lo queremos hacer. Cuidadito con el tema, porque es posible que el tema vaya por ahí, porque ahora mismo los grupos que más están creciendo son los étnicos, aquellos que vienen y ellos están dispuestos a pagar el precio. Así que esto tiene que ser una reflexión también, entendernos, o abrir los brazos a todos ellos, porque en el reino del Señor no hay excepción de personas, y entonces son ellos que forman parte de ese ejército de Dios que está trayendo a Europa. Pues que de la mano de esto que estás diciendo, ¿qué le dirías a los jóvenes que están en España? Ya. Pero, ojo, en dos ámbitos. Quizás está el joven que dice, quiero plantar, pero no sé cómo comenzar. Y quizás hay un joven que está en la iglesia, pero dice, ¿cómo doy un siguiente paso en el servicio? Ya. ¿Cómo animarías, alentarías a este grupo de jóvenes a que dieran un primer paso y empiecen a pensar hacia la plantación de iglesias? Empiezo con el que está en la iglesia. Mira, para hacer algo de cierto nivel o algo de relevancia, tienes que empezar a hacerlo en el lugar donde Dios te ha puesto en este momento, que es en tu iglesia. Vale. Sirve en tu iglesia, habla con tu pastor, habla con el responsable de misiones, involúcrate en ministerio, pruébate y foguéate en tu iglesia local, que es el campo de misión que Dios te ha dado. Habla con tu liderazgo, habla con tu responsable, habla con tu pastor, y que ellos te vayan guiando, indicando todos los próximos pasos. ¿Tienes pasión?
prueba, ve a campaña, ve a experiencias misioneras, fórmate en lugares de entrenamiento. Antes los seminarios eran muy poquitos, ahora hay lugares para formarse indistintamente, incluso online también tiene el planteamiento. Ahora mismo nosotros tenemos M4 Ready como una perfecta herramienta, muy bien clarificada, y además con posibilidades de venir a las comunidades de aprendizaje a ver cómo se inicia todo este proceso de plantación de iglesias, a tener experiencia incluso en lugares concretos que se están haciendo. Es decir, ahora hay unos procesos que son muy fáciles de seguir, que te van llevando de la mano paulatinamente, y tú puedes entender si Dios te está haciendo un llamamiento a ser parte o como plantador o como parte de un equipo. Buenísimo. Quizás no llevar la primera responsabilidad, pero formar parte de un equipo. Buenísimo. Sirviendo a Dios. A lo mejor tú no vas a ser nunca misionero fuera de España o vas a ser pastor, pero tienes la responsabilidad de trabajar haciendo un ministerio. Un creyente, un ministerio, dice mi amigo Abel. ¿No? Tienes que hacerlo. No estamos para calentar ni para decorar iglesias, estamos para servir. Y todos servimos, y todos tenemos que producir. Tenéis aquí el tema de vivarium, ¿vale? Muy bien. Toda planta tiene un fruto. Toda planta da un fruto. Y tú como cristiano, el fruto que tienes que dar es hacer discípulos en el lugar donde estás. Y si Dios te llama más lejos, pues más lejos, pero hazlo en el lugar, tu vecino, tu amigo, en el trabajo, en el lugar donde vives. Ahí está el tema. Entonces, yo creo que ahí sería un poco los consejos que podría dar. Y experimenta, experimenta. Porque de los cobardes nunca se ha escrito nada. Muy bien. De los cobardes nunca se ha escrito nada. Cuéntanos un poquito más sobre M4 Ready. Bueno, yo hice el curso, fui mentor, y creo que es una herramienta poderosísima por los profesores que hay, la metodología, los contenidos y sobre todo la parte práctica que con el mentor vas desarrollando. Ojalá yo hubiese tenido esa herramienta a los 17 años. Vale. Yo experimentaría. ¿Por qué? Porque es útil, es pragmática, es visionaria, el contenido es buenísimo, no es caro, se adapta porque es online, se adapta al sistema nuevo de gente joven, y sobre todo me da la oportunidad incluso de hacer práctica, porque eso lo vamos a plantear, práctica con equipos que ya están plantando iglesias. Creo que es una oportunidad. Está el libro del mentor, ¿verdad? Están los materiales online, y sobre todo una cosa que yo diría al joven: mira, no hay nada más bonito y más desafiante que llevar un pecador al arrepentimiento. Porque dice que en el cielo hay permitidme la expresión, pero que nadie se me ofenda, ¿no? Hay un botellón espiritual, ¿verdad? Cuando un solo pecador se arrepiente. Si los ángeles están de fiesta y Dios alegrándose de ver cómo la obra suya se extiende, ¿cuánto más nosotros deberíamos de celebrar impulsar que haya botellones permanentes en el reino de Dios por causa de un pecador que se arrepiente? Amén. Imagínate tú provocando la alegría de los ángeles. Que la fiesta nunca pare. Exactamente. Que la fiesta nunca pare, porque están viniendo unos y otras y unos a los pies del Señor. Y Dios lo está haciendo también. Entonces, pero necesita nuestras manos y nuestros pies. Esa es la cuestión que tenemos que entender. Pues Francis, vamos a ir terminando nuestro tiempo. Quizás me gustaría preguntarte alguna pauta, alguna consideración cuando estamos pensando en plantar iglesias en el ámbito rural que no se ha mencionado ahora. Algo que se quede en el tintero, que dices, no podemos dejarlo en el tintero. Me gustaría que tuvierais esto en consideración si el Señor, o cuando el Señor os esté plantando a un ámbito rural. Creo que, aunque se sabe de las dificultades, todos tenemos una parte en esos proyectos. Puede ser temporal, puede ser mucho más permanente, pero yo diría, atrévete, arriésgate a intentarlo, por lo menos a intentarlo. A veces trabajamos en el campo, sembramos y no salen los frutos.
Y uno se hace la pregunta, y yo que a veces trabajo en la huerta del Buen Samaritano, pero vamos a ver, si hemos plantado la misma semilla en esta tierra, que tiene el mismo contenido, le hemos puesto el mismo estiércol, le hemos preparado, le hemos echado la misma agua, ¿por qué aquí sí y allí no? ¿Por qué esta está hermosa y aquella está que le da pena? Vamos, voy a arrancarla. ¿Por qué tanta diferencia? Es un misterio, a veces, es un misterio, pero ambos se tienen que hacer. El sembrador siempre siembra con fe. Con fe. Eso me lo decía uno que lo estoy discipulando, un Pedro, un voluntario que está lleno de Buen Samaritano. El sembrador siempre siembra con fe. Porque fíjate que la parábola del sembrador, la semilla fue tirada a todos los lugares. Que hemos hablado de preparación y todo, pero la tiró en el camino, en las piedras, los pedregales, en todos sitios. ¿Por qué? Porque Dios es que hace la obra. Y como eso es un secreto, entonces tenemos que ser generosos. Predica, no te dejes nada en tintero. Aunque tú creas que ese hombre no se va a convertir, esa mujer no se va a convertir, tú haz la obra de evangelista, como le recordaba Pablo a Timoteo. Hazla y no te pares. Ese es el punto más importante. Si todos los creyentes de todas las iglesias sacaran todos los días el desafío de predicar una persona por día, otro gallo cantaría. Mira, rima y todo. Qué bueno. ¿No? Qué Así bueno, que, Francis. Bueno, ahí está la cosa. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Seguiremos profundizando en el ámbito rural, cómo se plantan iglesias en el ámbito rural. Siempre tenemos una tradición, recomendamos un libro. Y me gustaría, Francis, que recomendaras un libro que tenga que ver con la plantación de iglesias, ¿no? Algo que te ha servido, alguna herramienta que ha sido útil para ti. Y vamos a dejarlo para que podamos seguir recurriendo a estas herramientas. Hay un libro, bueno, uno que Dietrich, un buen profesor y evangelista, es norteamericano pero de origen alemán, ¿no? El método de Jesús. El método de Jesús. Es un libro que lo he leído ya una vez, lo estoy leyendo otra vez. Siempre me sorprende por la naturalidad, la sencillez y la libertad, ¿no? El modelo de Jesús a la hora de evangelizar y llevar el evangelio, ¿no? Puede ser un libro muy, muy interesante. Está en español y se puede conseguir. El modelo de Jesús de Dietrich Schindler. Ya. Modelo de Jesús de Dietrich Schindler. Pues muchísimas gracias. De nada. Francis, de verdad un privilegio tenerte aquí con nosotros. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia, y no te pierdas el próximo episodio de Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Gracias. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, te llevas algún aprendizaje, te animamos a que te apuntes a M4 Red, una formación online de 9 meses. Más información aquí en la descripción.